Fármacos antiulcerosos. Probando. Esta clase, esta mucosa gástrica, pues literalmente se enrojece producto de la bacteria de la Helicobacter pylori. ¿Y qué tenemos que hacer con los fármacos antiulcerosos? Pues disminuir la secreción ácida, porque esta es la mucosa gástrica con úlceras, con inflamación, y aquí se produce el dolor, la gastritis. Entonces, ¿qué hacemos como tratamiento? Es evitar la secreción de ácido clorhídrico. Ese es el objetivo de los fármacos antiulcerosos. Y aquí tenemos justamente a uno muy importante, que es el grupo conocido como inhibidor de la bomba de protones. Aquí tienen al omeprazol como el fármaco más importante. Estos inhiben la bomba en la que se unen a la enzima hidrógeno y potasio, y por tanto evitan la secreción de ácido clorhídrico. Otro grupo de fármacos muy importantes son los bloqueantes de los receptores H2. Ahí tenemos los antagonistas de los receptores H2 que están en el estómago. Estos receptores son ocupados por la histamina y eso produce secreción de ácido clorhídrico. Aquí actúan los bloqueantes de los receptores H2, como la ranitidina, la famotidina, y eso produce también la disminución en la producción de ácido clorhídrico. Aquí tienen las células parietales, que son las que producen ácido clorhídrico, y el ácido cubriendo de un color verde todo el estómago, que normalmente está protegido por una mucosa, y esa mucosa se va adelgazando con el tiempo y la procedencia de estas bacterias, de la Helicobacter pylori. Y al adelgazarse la mucosa, ahí comienza el ardor. Y si no tratamos, va a formarse con el tiempo úlceras. Y esta úlcera puede volverse cáncer. Entonces, la célula parietal que produce ácido clorhídrico, resumiendo, es neutralizada en su función con los inhibidores de la bomba, que es inhibidores de una acción enzimática, y los bloqueantes de los receptores H2 como los más importantes. ¿Qué hacen los antibióticos? La citromicina, el metronidazol, la claritromicina, lo que hacen es eliminar el antibiótico, que es la principal, la bacteria, que es la principal causante de la inflamación, de la gastritis y de las úlceras. También tenemos como tratamiento, aparte de los inhibidores de bomba de protones y antagonistas H2, tenemos los antiácidos. Los antiácidos que tienen en su composición una composición alcalina. Esta alcalina se combina con el ácido clorhídrico y forman un ácido que se neutraliza. Y al no haber ácido libre, obviamente que disminuye la inflamación gástrica. Vamos a hablar de los antagonistas, los receptores H2. Ahí tenemos desde los años 70 para tratar la enfermedad ulcerosa del estómago y para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué hacen estos bloqueantes H2? Disminuyen la secreción de la producción de ácido clorhídrico, antagonizando, ocupando los receptores H2. Ahí tienen la cimetidina de 400 miligramos, la famotidina de 40 miligramos, la nizatidina de 150 miligramos y la ranitidina de 50 miligramos en ampollas y de 150 en comprimidos. De estos, ¿cuáles son los que más usamos? La ranitidina es el más utilizado en ampollas
de 50 miligramos. Se usa cada 8 horas. Y en comprimidos de 150 miligramos también se usa cada 8 horas. El que utilizamos con mucha frecuencia en nuestro medio. Es prácticamente el fármaco más importante en el tratamiento. Famotidina, simetidina, nisatidina sí se usa, pero en forma aislada. ¿Cuáles van a ser el mecanismo de acción? Ya lo hemos dicho, bloquear los antagonistas H2. ¿Qué efectos adversos vamos a ver? Son mínimos, mínimos. Puede haber diarrea, un poco de estreñimiento, cefalea, hepatitis, discracias sanguíneas, anafilaxia, arritmias, confusión o psicosis. Llevamos 30 años ya como médicos y nunca vimos estos efectos con la utilización. Son muy buenos fármacos. Y aquí tienen la número 1 que les decía para su vademecum, la ranitidina. La ranitidina es un bloqueante H2, disminuye por tanto la secreción de ácido clorhídrico. La administración es muy potente, su efecto es muy potente. Y en el caso de una úlcera sangrante aguda, no se olviden, cada 8 horas el tratamiento. Y en el caso de que sea una gastritis leve, pues se puede usar una comprimido antes de acostarse en la noche. Uno solo, cuando es una molestia leve. El paciente va a decirnos en el proceso enfermero, licenciada, me duele como si tuviera hambre. Ya ahí es una señal de gastritis. Una vez al día, 150 miligramos antes de dormir. Pero si es una úlcera, un cuadro muy activo, muy riesgoso, la vía endovenosa es la más importante. Este fármaco está en la categoría B del embarazo. Es decir, tiene un efecto no comprobado. Es por eso que si no necesitamos, mejor no usar. Pero es una mamá que se queja de mucho dolor, boca amarga y tiene además el Helicobacter pylori diagnosticado por laboratorio. Bueno, ahí va a haber necesidad de utilizar. Siempre teniendo en cuenta la función hepática y la función renal. La farmacocinética, lo fundamental, a las 2-3 horas ya tenemos un buen resultado. Justamente también esa es la semivida. Y el efecto va a ser de 8 a 12 horas. Un buen medicamento. No atraviesa la bata hematoencefálica. Puede causar afectaciones en la fórmula del hemograma. Bajar un poquito, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, pero muy poco, prácticamente no es trascendente. La interacción fármaco-fármaco puede, con la simetidina, se potencia, tiene una menos interacción. De hecho, es una combinación que no se recomienda usar, ranitidina con simetidina. Reduce la absorción de la cefpodoxima, que es una ceftriaxona de tercera generación. Los conazoles, como el itraconazol. Y quien tiene gastritis y está usando antiulcerosos debe dejar de fumar. El cigarrillo aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Contraindicaciones: hipersensibilidad a los receptores H2 y con cuidado en niños menores de 12 años. Bien, en el proceso enfermero entonces tenemos que valorar siempre antes una buena anamnesis, ver alergias a los fármacos, el nivel de conciencia, buscar algún signo de sangrado digestivo, por ejemplo, vómitos como borra de café, resultados de función hepática y función renal y los signos vitales. Las hemorragias digestivas producidas después de una gastritis pueden ser severas, muy graves, y hay que tener mucho cuidado. La hemorragia digestiva es un problema muy riesgoso para el paciente. El diagnóstico, bueno, por supuesto que va a tener los criterios que ya conocen, va a tomar en cuenta el cuadro clínico como tal, va a tener en cuenta el déficit de conocimiento que tiene el paciente y los riesgos que pueden estar asociados al fármaco. Es importante que con una colega, con personal de enfermería tiene que tener esto.
y además que la nutrición va a ser alterada en los pacientes con este tipo de enfermedades. En la planificación, bueno, ustedes van a administrar el fármaco, preparar sus registros, pero además deben informar al paciente que puede haber somnolencia, que puede haber un poco de diarrea, un poco de estreñimiento, pero casos que sintomatología que no afecta el tratamiento. Las acciones, bueno, ya ustedes pues vigilar la medicación, vigilar las posibles interacciones que pudieran haber y trabajar con el paciente, explicándole que es importante cambiar su estilo de vida, gaseosas, alcohol, frituras, ajís, deben disminuirse en la dieta del paciente. Es importante que cuando se vaya el paciente le eduquemos, es fundamental educar y reiterar que el alivio va a ser importante en la medida que cumpla el tratamiento. Tener presente también que si se mantiene el cuadro clínico, el dolor, el ardor por encima del ombligo, los vómitos con sangre, debe inmediatamente acudir nuevamente a un centro médico. Puede estar ocurriendo un empeoramiento de la enfermedad y requerir otro tipo de medicación. Importante, alcohol, drogas, ajís, carne, frituras. No, el paciente debe dejar esa alimentación. Los resultados, por supuesto, vamos a verlos. Lo fundamental va a ser la disminución del malestar. Esto va a ser muy importante. La embarazada, por ejemplo, nos va a comentar eso. Él va a asumir que el resultado es importante, pero también puede haber otro tipo de resultados que debemos tomar en cuenta. Somnolencia, mareos, estreñimiento, diarrea, como mencionábamos en las anteriores diapositivas. Otro grupo importante de fármacos son los inhibidores de la bomba de protones. Es otro grupo muy importante. Entre esos grupos tenemos al esomeprazol, al lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y el rabeprazol. El número 1, el omeprazol. Es muy bueno, muy buen fármaco. Hay tratamientos vía oral, 20 miligramos cada día, en la mañana, 6 de la mañana, con el estómago vacío, que puede llegar hasta 60 miligramos día, cada uno comprimido cada 8 horas. Por su resultado más importante y más potente, el esomeprazol se va constituyendo en una alternativa muy importante hoy día. Es la segunda opción, de 20 a 40 miligramos. El resultado es potente, muy bueno. Puede haber, sí, como dijimos, cefalea, diarrea, náuseas, un poco de erupciones, pero reitero que usamos fármacos permanentemente y no hemos visto dificultades. Aquí tiene el omeprazol de 20 miligramos como tratamiento estándar. Va muy bien por vía oral. La importante antes de las comidas. Importante administrar con antiácidos y hay que hacerlo. Y recordarle al paciente que no debe masticar ni triturar el medicamento. El tratamiento debe entender el paciente también que es mínimo de 4 semanas, que puede ser hasta 8 semanas cuando hay úlceras y hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y con hipertensión crónica, como es la enfermedad de Zollinger-Ellison, pues puede usarse en periodos largos de meses. Es una buena opción para la hipersecreción crónica. El índice de acción ya a 0.5, 3.5 horas. A ese tiempo ya tenemos un resultado. El pico mayor de acción va a ser a los 5 días. Ahí va a haber una gran mejoría del paciente. Muy pocos efectos adversos, como dice aquí, banales, un poquito de náusea, diarrea, no trascendentes. Lo único contraindicación es que el paciente diga que tiene hipersensibilidad al fármaco. Las interacciones
con diazepam, fenitoína y depresores del sistema nervioso central puede aumentar los niveles. La sobredosis no se ha reportado como un problema y por tanto no se registra un tratamiento. Un tercer grupo de fármacos muy importantes son los antiácidos. Los antiácidos, decíamos, lo que van a hacer es combinarse con el ácido clorhídrico y neutralizarlo. Ahí tenemos uno muy conocido como es el bicarbonato sódico de 500 miligramos. El tratamiento es 1 a 2 gramos, 2 a 3 veces por día. El carbonato cálcico, otra opción de tratamiento importante. Puede, como todo fármaco, puede tener algo de malestar, irritación abdominal, flatulencia como posibilidad en el tratamiento. Muy importante en este grupo de antiácidos, el hidróxido de magnesio. Muy importante. Lo mismo va a causar estreñimiento, importación fecal, alcalosis metabólica, hipercalcemia, con el uso exagerado. Con el uso racional de tomar una cuchara para dormir en la embarazada, pues ayuda mucho en las molestias. Está en el grupo de tratamientos más utilizados en el embarazo. La combinación de hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio es muy buena también. El nombre del medicamento como leche de magnesia, medicamento genérico, como Bonagel en el fármaco, en un grupo de fármacos comerciales. Magnesio va muy bien, van juntos o solos, neutralizando el pH del estómago por interacción con el jugo gástrico, con el ácido clorhídrico y jugo gástrico. Se usa por vía oral el jarabe 30 a 60 ml, es decir, una cuchara en la noche y si el cuadro clínico es intenso, una cuchara cada 8 horas. Y en comprimidos, que también se puede usar a demanda. Pueden tomar uno cada 8 horas, cada 12 horas, de acuerdo a la molestia que tenga el paciente. Las diarrea, náuseas, vómitos y tortijones leves pueden presentarse, pero muy leves. El hidróxido de aluminio es dentro de los dos fármacos combinados. Tiene la particularidad que claro, va a neutralizar el pH gástrico, pero además tiene una farmacocinética en la que de los 20 a 40 minutos ya hay acción. Es decir, tiene una acción rápida. Y si se toma con los alimentos, la duración va a ser mayor, 3 horas de acción. Si se toma 1 hora tras la comida, 1 hora va a ser la acción. Efectos adversos: interfieren en el metabolismo del fosfato, estreñimiento, no determinante con otras medicaciones y puede generar en pacientes con estreñimiento crónico, obstrucción intestinal. Entonces, contraindicado en ese tipo de